Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a su canal, La Butaca de Félix, donde volvemos a discutir en este video sobre ahora una saga que, a mi parecer, desde mi punto de vista, y aquí que me acompaña Ángel, pues creo que tendremos diferentes puntos de vista y pues se van a armar los trancazos, porque en lo personal eh, empezó muy bien la película, pero a últimas, cuando vi robots, submarinos, helicópteros, aviones y demás, creo que esto ya se salió de control. Creo nada más les faltó también aparecer en la película de los Vengadores para que se hubieran fumado un buen churro, pero que ya no sé qué tanto están haciendo con las veintitantas películas o quién sabe cuántas películas se harán de esta saga. Y bueno, ¿tú qué opinas, Ángel, para abrir esta discusión? Pues son 8 en el catálogo, una próximamente, ya serían 9 y una serie animada en Netflix. Es todo lo que sé de Rápidos y Furiosos. Y no es que sean malas películas, sino más bien que hacen secuelas muy apresuradas o no saben cómo seguir expandiendo su propio universo de personajes. Siguen explotando a los mismos y forzándolos a situaciones en las que, si le aplicas un poco de lógica, cómo pasamos de carreras callejeras a operaciones de espionaje clandestino y sabotaje de corporaciones. No, eso es un giro muy loco. Pero es que desde ahí, Pero si nos es que enfocamos solo en la acción que nos dan, pues no decepcionan, en realidad son muy entretenidos. Te quedas hasta el final nada más para ver cómo termina. Pero el tema efectivamente, aquí son las secuelas, así que ¿qué sigue, Luis? es que, mira, ahí hay un gran problema. Y tienes razón, ¿cómo pasamos de películas de carreras callejeras a espionaje clandestino? A mí me parece que desde el principio, o por lo menos las primeras tres películas no tenían claro. La primera película a mi parecer fue bastante buena, ¿sí? Tiene una buena historia, hay policías, hay buenos autos, hay carreras y demás. Y en la segunda película se desvirtúa un poco esto. En la tercera da un giro completamente distinto y ya a partir de la cuarta como que ya no sabían cómo meter todo en uno. Y entonces a partir de ahí vemos un santo revoltijo, salen hijos, familia, reviven muertos también ahora. Y entonces creo que no hay coherencia, la verdad, sobre la película. Me parece más que nada una película o una saga que se mantiene gracias al público. Es decir, si el público quiere ver peleas, aunque sean de carreras o que en un principio era una película sobre carreras, sobre autos, pues van a ver peleas de todo tipo. Creo que es una saga que se atiende más a su público y lo que quiere su público, y en general desde mi punto de vista lo veo malo, no por el público, sino porque no tienen una historia en concreto, algo que la sostenga y que te haga ver las nueve películas, bueno, futuras nueve películas, porque pues no hay historia. Y la octava pues no tenía casi nada que ver con los personajes de Toretto y demás. ¿O tú qué opinas sobre esta historia que pues no tiene de historia casi nada, Ángel? Bueno, es cierto, no tiene la mejor historia que uno pueda narrar, pero es que el problema de esto es que si tú analizas a detalle, o sea, si empiezas a analizar de principio a fin cada detalle de manera profesional, el arte que se maneja aquí, te vas a molestar porque no tiene sentido cómo llegamos del punto A al punto B, pero si solamente te enfocas a consumir este producto simplemente por el gusto de entretenerte o el gusto de pasarla bien en el cine, pues cumple su propósito. Sería como la comida chatarra en las películas de acción. No es precisamente algo malo, pero a la larga sabemos que pues no es muy saludable. Efectivamente, sobre todo con una saga Pero, tan larga. pero en cuanto a la cuarta que habías mencionado, que me parece si es la de Reto Tokio, ¿esa te refieres? No, me parece que la tercera fue Reto Tokio Ah, y la tercera. la Bueno,
para cambios así bruscos no me molestaba. De hecho, me parecía ingenioso que finalmente se vieran otras caras, otros personajes. Eso hubiese sido la mejor forma de explotar esta saga, viendo carreras en todo el mundo con diferentes protagonistas. Y tal vez, solo tal vez, juntemos a esos protagonistas en una sola, en una carrera clandestina mundial, yo qué sé. Este pareciera el futuro hace 10 años para mí en este tipo de franquicia, pero pues no, de hecho me tomó por sorpresa el futuro que le dieran estas películas con otro estilo. Pero efectivamente, disculpa que te moleste, sí lo vimos, no me acuerdo si fue en la quinta o la sexta película, donde se juntan a todos los personajes de todas las películas que han salido, pero en lugar de competir, pues van a robar un banco que está en Brasil, ¿ok? Que la historia se sitúa en el país de Brasil, y todos van a Brasil y compiten ahí, bueno, no compiten, sino que van a robar ese dinero para poder ser libres y vivir a gusto, y que se suponía que iba a ser desde el principio un final como que ya hasta aquí se va a quedar la saga, así se quedó la vida de todos los personajes. Y si bien es cierto lo que tú estás comentando, pues sí, o sea, se vio en diferentes países, no tantos como quisiéramos, y tampoco hubo tantos personajes para explotar. Sin embargo, en cuestión de, como tú dices, explotar la saga, pues ya no hay más que hacerle. Pero en cuestión de los automóviles, tampoco hemos visto automóviles tan icónicos. Creo que pudo haber una gran variedad de autos desde un principio. Al principio, en la primera película sí hubo una variedad, y sobre todo en cuanto al diseño gráfico, a la pintura de los automóviles, pero desde ahí como que ya no han salido autos que tú digas tiene una historia detrás. Es que este auto sobre Ford Mustang y la compañía Ford y demás, como que ya tampoco se dio, ¿sí? Simplemente ya nada más este auto se ve bastante bien, nos lo rentaron, lo compramos como quieras y lo vamos a usar en la película, y hasta ahí, nada más. Tampoco hay autos tan icónicos. ¿O tú cómo ves ese punto? Sí, es cierto. Se puede notar cómo los autos pasan de estar en primer plano en segundo plano en las siguientes secuelas. Eran la parte central en las primeras 3, me parece, pero ya de ahí en adelante ya no son tan relevantes. Están allí, pero ya no gira la trama en torno a los autos. Más bien son un agregado a la trama que se desarrolla después. Sí, es cierto, cambia bastante. No dan el mismo aspecto técnico que antes, sino un resumen de lo que son o de lo que son capaces de hacer, pero hasta ahí. Ya no son figuras icónicas de la cultura, los diferentes modelos, los de diferentes marcas o con cierta calidad en su motor, etcétera, etcétera. Todo lo que englobaba los autos pasó al segundo plano, y ahí por lo visto les conviene mejor para las entregas futuras, ya que sus planes a futuro ya no involucran tanto autos. ¿Tú sabes que tienen planeado hacer una en el espacio algún día? No me digas eso, por favor. Es que sí. ¿Sabes cuál es el problema ahí? Me parece que esto es de manera personal. Sé que no todos concuerdan conmigo, porque hay muchas personas que les encanta esta película y les encantan todas las películas. Conozco personas que les gusta la primera película o una película entre todas, y hay quienes de plano no les late ni una, no la quieren ver ni por el actor que salga, ¿ok? Pero me parece que esto en cierta medida desprestigia al cine en general desde el punto de vista variedad. Si bien es cierto, tenemos afortunadamente una gran variedad y tipos de cines nacionales y categorías dentro de las filmaciones, no tenemos, creo que esta película, o esta saga mejor dicho, está desprestigiando un tanto al cine, como que nada más vamos a consumir por consumir. Y creo que si bien es cierto, aún sigue recaudando en taquilla y atrasaron su película porque les deja muy buen dinero, y por eso siguen haciendo películas de este tipo, porque deja dinero, si no lo harían. Es bien sabido que si una película, por muy buena que sea y que a largo plazo a mucho público le gustó, pero desde un principio no dejó
ganancias a sus creadores, pues no va a haber secuelas. Le pasó a Warcraft, una película excepcional que no muchos conocen, bastante buena, aunque no sepas nada de qué es Warcraft, le entiendes, es excepcional, pero que desafortunadamente no vamos a tener secuelas ni nada porque no llegó a un presupuesto mínimo, es decir, no recaudó el dinero suficiente para seguir. Y sin embargo, estas películas que siguen recaudando, pues no importa si la historia es en el espacio, hay dinero de por medio. Entonces, pues recordemos, el dinero mueve el mundo. Entonces, si hay dinero, pues aunque salgan los autos en Marte, no hay problema. Tú llévalos a Marte, a Júpiter, al espacio, cualquier lugar, no importa. Y lo hemos visto a lo largo de toda la saga. Pero me parece de principio que no debería de ser un cine o un tipo de saga que deberían de ver todo el mundo, sino que los que ya estamos un poco longevos en el mundo cinematográfico, es decir, que hemos visto películas del anime, de terror, de acción de todo tipo, de suspenso, de misterio, de superhéroes, desde que salieron desde 1900 y tanto hasta las últimas de los Vengadores o la Liga de la Justicia. Me parece que es para ese tipo de público, un público más conocedor, porque el público nuevo o que no está tanto metido en el mundo cinematográfico, sin importar la edad, que llega a ver este tipo de películas o solamente va al cine a consumir este tipo de películas, puede arruinar su experiencia en las películas. Y no debe de ser así, porque el cine es parte de la cultura de los países, de muchísimos países, y que va más allá de recaudar dinero, sino es contar historias por medio de animaciones, de personajes y demás tramas. Entonces creo, ese es mi punto de vista, no debe de ser una película para todos y que no te van a consumir los principiantes o aquellas personas que no conocen todas las maravillas de películas que existen en el mundo, que a lo mejor ni siquiera están traducidas al español. Y claro está ese punto o esa película que te digo de Warcraft, pero existen muchísimas en todo el mundo, creo yo. Yo también vi esa de Warcraft y de hecho es bastante especial para mí, ya que, como sabrás, está basada en un juego, ¿es así? Así es, efectivamente. Que de hecho la historia es larguísima del videojuego y que en la película resumieron como ¿cuántas horas te gustan? ¿Más de 200, 400 horas de videojuego? ¿De historia? Intentaron resumir 2 sagas completamente en una película. Era casi imposible. Porque por un lado estaba la saga de los orcos en su mundo natal, y la otra es cuando ya llegan a mezclarse con las demás razas que vemos en Warcraft. Así es. Pero yo la vi, la descubrí, la vi y me encantó. Y algo sabía sobre Warcraft y fue una embarradita, pero no sabía tanto como para ver la película. Y luego también ese es otro problema, es como de, híjole, ya es que ya salieron 20 películas y la 21 pues no sé si valga la pena, o si la veo pues no voy a entender ni idea, no sé nada porque no entiendo cuál es el personaje, porque primero se besan y luego se están matando, o sea, no, entonces pues luego ahí ese es otro problema de las películas. Pero en Warcraft lo hicieron un trabajo maravilloso, estupendo, y lo vi con otras personas que efectivamente tampoco ven nada de videojuegos ni consumen videojuegos a nivel celular ni computadoras, y le entienden perfecto a la película de Warcraft, y eso es lo que deberían de ser bastantes películas. Que en este caso, la verdad, cuando vi la octava película de Rápidos y Furiosos, siento que me perdí un poco, porque ya no sé por qué no estaba Toretto, porque ahora salían estos personajes y por qué se odiaban y demás. Creo que le falta también ese contexto de decir, es que estaban aquí por esto y esto, o sea, como que nada más se lo dan al avión, o no sé tú en ese aspecto. Ahorita que hablaste de personajes, se me olvidó agregar el spin-off que hicieran de Hobbs y Shaw de Rápidos y Furiosos. Entonces sí son 9 películas. Entonces va a salir la 10ª, ¿sí? La 10ª en el catálogo, pero es la 9ª en cuanto a secuela de lo que se originan los personajes centrales. Los expertos de Rápidos y Furiosos nos tendrán que perdonar por esos
pequeños errores que cometemos, pero es que sí, ya es tanto que ya no sabemos por dónde va la cosa. Caso que podría pasar en Star Wars, en Halo, en Indiana Jones en su momento, pero que tenían un respaldo, videojuegos, historietas, cómics, algún libro. Sin embargo, en esta de Rápidos y Furiosos nada más son las películas y falta información. Es cierto, sí. A diferencia de otros filmes que tienen secuelas, Rápidos y Furiosos, su único sustento son películas. No está basada en una serie. Quizás tenga inspiración en otras películas que tratan de carreras, precisamente, sobre todo las clandestinas, pero le agregaron su toque cuando empezaron a hacer secuela y agregar más trama que simplemente actúa más de relleno que ser algo relevante para cada personaje. Si hubiera cambios permanentes como intentaron hacerle desde el principio, como este personaje está muerto, o este va a estar encerrado, o este ya no va a correr porque esto le pasó, pues hubiéramos entendido, pero al final regresan. Como tú dijiste al principio, hasta terminan resucitando personajes solamente para seguir explotando la saga. Tú dices, no, esto ya es un poco molesto, como hasta cierto punto insultan indirectamente a los consumidores, a su inteligencia sobre todo. Claro, creo que en particular esta saga ha tenido bastantes problemas desde el ámbito cinematográfico. No queremos hablar de los directivos ni nada de eso, no nos interesa, sino simplemente el producto que se nos está dando. Y podría dar este revoltijo de Rápidos y Furiosos, trasladarlo a la saga de Terminator. Pero en Terminator hay mucho contexto detrás. Y Terminator, aclaremos que hay viajes en el tiempo. Desde un principio, desde los cómics y demás, aclaramos, están en el futuro, viajan al pasado para prevenir lo del futuro. Y pueden existir diferentes líneas de tiempo. Entonces, pues hay coherencia y explotan desde un principio hasta la fecha todo lo que se dijo desde un principio. Hay viajes en el tiempo, pues hagamos 20 líneas de tiempo y por eso las películas son diferentes. Y hay un porqué. Y en Rápidos y Furiosos, si hay viajes en el tiempo, pues estaremos súper fumado, la verdad, ver ese tipo de contenido. Pues aún no, pero tampoco está prohibido que se vea eso. Aunque yo espero que no, porque eso ya sería la gota que derramaría el vaso, sería demasiado. Pero tocaste un buen tema para Terminator. Es un caso particular en cuanto a secuelas, porque las dos primeras seguían la dirección de su creador, James Cameron, sobre su propia versión de un futuro apocalíptico tomado por una inteligencia artificial. Pero de la 3 en adelante ya no estaba James Cameron en este proyecto, así que tomó la dirección de diferentes directores, así que vas a ver que cambian radicalmente ciertas cosas, sobre todo en la cuarta, donde no es el futuro que esperábamos ver. Y luego empezaron a hacer el revoltijo a partir de la quinta, después de los viajes en el tiempo, en donde en vez de tomar esa ventaja que si John Connor existe es por una paradoja en el tiempo, entonces no sería lógico pensar que para arreglar esto sería no viajando en el tiempo. Mejor evitar que empezar a repetir el ciclo una y otra vez hasta generar tantas versiones de líneas de tiempo alternas que uno empieza a confundirse hasta cierto punto. En efectivo, claro. Créeme que aunque tú puedas aportar que las líneas de tiempo alternas pueden solucionar ciertos errores en esta saga en particular, al final lo terminas haciendo más complejo de lo que en realidad era. Simplemente cada director no se coordinó con el anterior, así que va a haber muchos errores en estas tramas con viajes en el tiempo. Pero esto
quitando de lado la saga de Terminator y los viajes en el tiempo, creo que es un problema de las sagas en general. Caso contrario que no vemos en El Señor de los Anillos y en algunas películas muy en concreto, pero en la gran mayoría de las sagas, cuando se extienden un número que ya no se tenía planeado, que simplemente se le quiso hacer una siguiente película que ya no era necesaria en la trama o empezar a inventar cosas, es cuando empiezan a fracasar las grandes sagas. Sin embargo, pues tenemos también el caso ahí de Shrek, Shrek 1, Shrek 2, pues son películas bastante buenas, muy entretenidas, pero a partir de la tercera ya son bastante, bueno, dejan que desear, que sin embargo sí tienen un sustento y todo, pero empiezan a flaquear ahí por un lado, y le pasa a Terminator, a Rápidos y Furiosos, a Star Wars. En un principio hay un giro completamente distinto entre la mitad de la primera saga a la última en que salió. Creo que es un problema que traen todas las sagas, y sobre todo planificación. Creo que si algo bien ha hecho Marvel, que fue eso, planificar. Es decir, a partir de aquí hay tantos bloques, estas películas y así. Que ya después se hicieron bastantes y se siguen ampliando, es otra cosa, pero desde su principio hubo un plan. Y en muchas sagas no hay ese plan. A ver, ¿qué me quieres comentar, Ángel? Sí, en cuanto a tema de Marvel, esto ya es un tema bastante diferente porque aunque sí algunas de sus películas tienen secuelas, no es precisamente todas sus películas una secuela de la otra, sino esto ya es lo que Marvel generó en la cinematografía como un universo cinematográfico. Cada película es diferente a la otra, con diferentes personajes, diferentes protagonistas, diferentes tramas. Una película no tiene que ver con la otra hasta que utilizan una para empezar a juntarlas todas. Eso no es tanto una secuela, eso ya es un universo cinematográfico. Y es gracias yo podría decir que gracias a Marvel, a esa gran planificación que tuvieron desde el 2008, ha hecho un gran cambio para algunas casas fílmicas en hacer más grandes sus propios universos de otra forma sin tener que hacer secuelas. Sí, algo que si podría ser ejemplo, bastante adelante. Si tú por ejemplo ves, como habías dicho antes, la saga del Señor de los Anillos, estuvo planificado una secuela tras otra, pero nada más hasta la tercera. Luego iniciaron las precuelas con la del Hobbit, que también fueron 3 nada más. No fue el gran éxito que esperaban obtener como en El Señor de los Anillos, pero sin duda ahí se empieza a adaptar un poco en cómo expandir un universo cinematográfico con ciertos personajes. Y aquí es donde insisto que se puede diferenciar un poco de las secuelas, que en sí nada más hacer continuación de una trama que se inició con una simple idea para comenzar un film. En cuanto a un universo cinematográfico, pues más bien tú ya tienes definidas ciertas ideas y ya les vas a dar su propio protagónico en algún momento, pero no es directamente secuela del anterior. Por ejemplo, Ant-Man no es secuela de Iron Man, Thor no es secuela del Capitán, ¿me entiendes? Sí, efectivamente. Sí, creo que hay mucho tema que abarca este tipo de películas, o bueno, de sagas más en concreto. Pero a ver, bueno, Ángel, para concluir este tema e irnos a seguir debatiendo a otro lado, y ya ustedes nos dejarán en la caja de comentarios qué les parece esta saga de películas, les gusta, no les gusta, qué les parece todas las películas que han salido de Rápidos y Furiosos, y pues danos tu conclusión, Ángel. Bueno, yo sí tengo algo que decir antes de terminar esto, y es que si Rápidos y Furiosos existe actualmente todavía, no es tanto como un insulto hacia la cinematografía como tal, sino más bien
el cierto público que consumía las películas de acción en los 70 y los 80 no es ya. Antes tenían variedad de actores que se dedicaban al género. En la actualidad el género de acción ya tiene muy pocos protagonistas y tiene muy pocos actores. Y si existe Rápidos y Furiosos es porque se han convertido ahora en actores de culto para la acción. Que debo resaltar, tal vez no sea la mejor acción que puedas encontrar, porque para acción sin duda yo recomendaría John Wick. Uf, no. Ya ni hablemos de ese tema, ese tema lo dejaremos para otro video. Si lo quieren que hablemos de John Wick, déjenoslo en los comentarios para hablar sobre la saga de John Wick. Y bueno, sin más, pues Ángel, muchas gracias. Sí, algo que quieras decir. Mi punto era ese, que al género de acción le faltan actores, buenos actores. Buenos actores, muy bien. Bueno, pues ahí está, amigos. Rápidos y Furiosos, quienes tienen la última palabra son cada uno de nosotros, cada quien forja su opinión. Y suscríbanse al canal si aún no lo están, activen la campanita, suscríbanse otra vez para que les avise YouTube cada vez que subamos un nuevo video o una nueva discusión. Sin más, yo soy Luis y nos vemos en el próximo video.